Se pide que escriba el vector W como una combinación del vector U y el vector V. Para hacer esto, primero escribiremos cada vector en forma componente. Para el vector U, este sería el componente horizontal, y este sería el componente vertical. Entonces, si esto es X y esto es Y, X sería -1 e Y sería +2. Para que podemos escribir el vector U en forma de componente como. Y entonces para el vector V, este sería el componente horizontal, y esto sería el componente vertical. Así que, otra vez, si es X y este Y, X sería +1, y sería +3. Así que el vector V podría ser escrito en forma de componente como. Y luego finalmente el vector W, este es el componente horizontal, este es el componente vertical. Entonces, si esto es X y esto es Y, X es +1, Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -7. Así que queremos escribir el vector W como una combinación del vector U y V, entonces si A y B son escalares, AX vector U más BX vector V igual vector W. Entonces, en forma de componente, tendríamos a X vector U más BX vector V igual vector W. Así que si realizo esta multiplicación, tendríamos -1XA, o solo más aquí teníamos. Esto sigue igual a vector W, así que si agregamos los componentes horizontales, debe igualar +1. Si agregamos los componentes verticales, debe igual -7. Entonces, esto nos da un sistema de ecuaciones para resolver. Tendríamos A más B igual +1, y 2A más 3B igual -7. Vamos adelante y resuelve este sistema de ecuaciones en la próxima diapositiva. Vamos adelante y resuelve esta primera ecuación. Para B agregaremos a ambos lados de la ecuación. Así que esto nos daría B es igual a 1 más A, lo que significa que podemos sustituir A más 1 por B en la segunda ecuación. Entonces eso nos daría 2A más 3XB, pero B es igual a 1 más A igual -7. Vamos adelante y resuelve. Para A tenemos 2A más 3A igual -7. Combinando como términos, tenemos 5A más 3 igual -7. Sustrato 3 en ambos lados. Dividir por 5. Así tenemos A igual -2. Y desde también sabemos que B es igual a 1 más A, B igual 1 más -2. So B igual -1. Así que ahora volvamos a nuestra diapositiva anterior. Si A igual -2, y B igual -1, usando nuestra ecuación aquí, podemos decir que vector W igual -2X vector U más -1X vector V. O solo el vector V. Ahora que tenemos el vector W como una combinación del vector U y del vector V, vamos a ver esta geometría, también. Nuestro objetivo fue escribir el vector W como una combinación del vector U, y el vector V y encontramos que -2X vector U, vector V igual vector W. Bueno. Aquí está -2X vector U. Aviso como está en la dirección opuesta del vector U y tiene 2 veces la magnitud. Y aquí está el opuesto del vector V, o -1X vector V, y aviso como tiene la misma magnitud que vector V, pero está en la dirección opuesta. Y luego, aviso cuando sumamos estos dos vectores, es igual al vector W. Espero que el gráfico de los vectores ayude a explicar lo que acabamos encontrado.